Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Comenzamos una lección nueva, comenzamos el segundo trimestre. Vamos a pedir a Dios, primero que nada, que nos dirija en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu sabiduría, que nos guíes en este estudio y como siempre pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título de la lección del trimestre en general es Creciendo en nuestra relación con Dios. Y la lección número 1 que vamos a estudiar tiene como título Evalúate. ¿Qué es evaluarse? Bueno, es poder meditar en nuestra condición actual. En este caso, en nuestra condición espiritual. Esto lo vamos a hacer a través del estudio de la iglesia de Laodicea, la séptima iglesia, que es la iglesia donde se describe la condición del pueblo de Dios. Entonces, aquí la lección nos hace algunas preguntas que durante el repaso, al final, nosotros debemos de responder. Debemos ser honestos con nosotros mismos. El problema más grande, según dice la palabra del Señor, es que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y una de las condiciones de la última en la iglesia de Laodicea, es que lamentablemente no conoce cómo está su vida espiritual. Así que a través de este mensaje nosotros vamos a poder, con la ayuda de Dios, ver realmente en la condición que nos encontramos. Aquí dice, ¿cómo describirías tu relación con Dios? ¿Es vibrante y sólida? ¿Inviertes tiempo en ella, escudriñando su palabra inspirada y hablando con Él como tu amigo mediante la oración? Si es así, ¿cuánto tiempo dedicas a esas dos actividades? Luego hay otra pregunta. Además, ¿te sientes motivado a compartir con otros esa relación como la más maravillosa de tu vida? ¿O ha disminuido tu relación con Dios con el paso del tiempo? Quizás siga viva, dice aquí, y lo compruebas de vez en cuando, pero tal vez no sea tan significativa, o te encuentras en un punto intermedio, lo que la Biblia llama tibieza. La iglesia de Laodicea era tibia, y eso lo vamos a estudiar en esta lección de la escuela sabática. El versículo que debemos de memorizar para esta lección lo encontramos en San Juan capítulo 15, versículo número 9. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Recuerda, tenemos que ser honestos para poder llegar a una conclusión de cómo está nuestra vida espiritual. Debemos evaluarnos a través de la imagen, a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo aparecerá en una de las imágenes que he escogido para proyectar los textos en esta lección. Debemos de compararnos no con el hermano, con el vecino, sino con Cristo Jesús. Y de esta forma nosotros vamos a poder saber con certeza cómo está nuestra vida espiritual. Así que nos vamos entonces
vamos al día domingo. El día domingo tiene como título Nuestra condición. Y leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al versículo número 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque la lección no da muchos detalles acerca de la ciudad, el comentario para el maestro sí habla acerca de esto. Así que para poder entender un poco mejor o bien este mensaje, es bueno que hablemos del contexto de la ciudad, cómo era esta ciudad, para que podamos ver cómo Jesús, nuestro Señor, toma lo conocido, lo que las personas de la iglesia de la Odisea conocían, para llevarnos a que podamos entender las cosas espirituales. Bueno, la ciudad de la Odisea estaba ubicada en Frigia, lo que en la actualidad sería Turquía. Era una de las ciudades más importantes del Asia Menor en tiempo del apóstol San Juan, o sea, el siglo número 1. Y la Odisea era una ciudad que era muy rica. Contaba por lo menos con 3 cosas importantes. Tenía un centro bancario. Allí se cambiaba y intercambiaban monedas, dinero. Era algo que nosotros podíamos decir la base para el sistema bancario moderno que nosotros tenemos en la actualidad. Era muy famosa porque allí se construía o tenían una industria textil donde se cosía una lana que era muy negra, muy fina y costosa. También en esa ciudad tenían una escuela de medicina que era muy conocida por producir un colirio, que era una medicina que se usaba para los ojos. Y a diferencia de otras ciudades, esta ciudad de la Odisea tenía problemas con el agua. No tenían una fuente de agua dulce para poder satisfacer esta necesidad. Por lo tanto, ellos compraban a la ciudad de Colosa y Hierápolis el agua que era transportada por acueducto. Pero esta agua, cuando salía de estas ciudades, como eran aguas termales, venían calientes. Los expertos dicen que cuando llegaba a la ciudad de la Odisea estaba tibia y todavía tenía minerales, lo que producía cuando se tomaba, si se tomaba de esta forma tibia sin que se enfriara, náuseas que hacían que las personas que vivían en la Odisea vomitaran. Era una ciudad cosmopolita con mezcla de religiones paganas y una comunidad significativa de judíos. Se calcula que tal vez habían más de 7,000 judíos viviendo en la ciudad de la Odisea. Allí en esa ciudad, en estas condiciones, se fundó una iglesia de Cristo Jesús, una iglesia cristiana. Y esta iglesia, según la historia, nunca fue perseguida, no tuvo problemas de ninguna clase. Era una iglesia que vivía muy cómoda. Seguramente los miembros
de esta iglesia eran personas muy adineradas, con recursos económicos. No he encontrado yo en esa escritura, si usted lo ha encontrado, pues me lo hace saber, que ellos hayan contribuido tan siquiera con alguna contribución, valga la redundancia, de esas recolectas que se hacían para ayudar en caso de necesidad. Esta ciudad estaba situada en una ruta comercial que la favorecía su crecimiento económico y cultural. Y esta ciudad tenía teatros, estadios, baños públicos y calles privadas. En resumen, esta ciudad era rica, influyente, autosuficiente, tanto que un terremoto en el año 60 al 64 la destruyó y despreció la ayuda del Imperio Romano de parte de Nerón para reconstruirla. Ellos mismos pagaron su reconstrucción. Tenían un problema, no tenían agua, por lo tanto tenían que comprarla a sus vecinos, y como dijimos, cuando llegaba tibia y producía entonces como dijimos, náuseas, y vomitaban. Así que el Señor Jesús utiliza este contexto para mandarle una carta de lo conocido a lo desconocido, para revelar la situación espiritual de esta iglesia. Y esta carta nos ha llegado a nosotros, y como sabemos, los mensajes de las 7 iglesias son mensajes que tienen que ver con diferentes periodos de la historia. Esta iglesia es la última iglesia que estará en pie cuando venga el Señor Jesús. Vamos a estudiar este mensaje en este día domingo. Muy bien, volviendo al pasaje principal de la lección de la escuela sabática, lo primero que vemos aquí es que Cristo se presenta como el Amén, como aquel que es el verdadero. Esta palabra en griego se traduce así sea. Cuando decimos Cristo tiene poder, Cristo salva, Cristo vendrá, nosotros respondemos amén, así sea. Se presenta como el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, no como alguien creado, sino como el originador de todas las cosas que existen. Ya hemos estudiado esta palabra. Y Él nos dice, o le dice primero a la iglesia local que estaba en la Odisea, a esa iglesia fundada en esa ciudad, como ya la describimos, que Él conoce las obras de ellos. Y lamentablemente no eran ni frío ni caliente. Era una iglesia, tibia. Ahora, este mensaje también nos llega a nosotros. ¿Qué será ser tibio? Bueno, yo voy a dar una cita del Espíritu de Profecía para que nos quede claro cuál es el problema que tenía la iglesia de la Odisea y cuál es el problema que tenemos nosotros. Ahora, lo que más preocupa aquí es que ellos no saben su condición. Creen que están bien. Escuché a un predicador decir que los tibios son los que dicen una vez al año no hace daño. Ir al cine, al teatro, bailar de vez en cuando, no hay que ser tan exagerado. Realmente hay personas que tienen un concepto equivocado del Evangelio. El Evangelio de Dios es algo que nos tiene que ubicar de un lado o del otro. Cristo dijo que el que no era con Él, era contra Él. Que el que no siembra, desparrama. Se presentan solamente 2 caminos. Un camino ancho, que es el camino del mundo, que conduce a la perdición, y un camino angosto, dice, escabroso, difícil, pero que conduce a la vida eterna. No hay 3 caminos, solamente hay 2.
y tenemos que elegir lo que el testigo fiel nos dice a nosotros para no ser tibio. Dice aquí que es mejor estar frío o caliente, porque el tibio realmente no se compromete absolutamente con nada. Se siente bien. Los miembros de la iglesia de la Odisea entendían muy bien lo que Cristo les estaba diciendo, porque la condición de la ciudad es usada en este lenguaje para que no hubiera la más mínima duda de que ellos iban a recibir un mensaje claro y específico. Ellos sabían que el agua que venía de Hierápolis, de Colosa, era un agua tibia, que cuando ellos mismos trataban de tomarla sin que se enfriara, les producía vómito. Y aquí el Señor Jesús dice que Él está a punto de vomitarlos de su boca. La condición de la iglesia realmente era una condición un poco desesperante. Sin embargo, en esta lección vamos a estudiar que esta iglesia de la Odisea, no solo aquella iglesia que existió en el tiempo del apóstol San Juan, sino que nuestra iglesia, con todas las luchas, pruebas y llenos de personas tibias, será una iglesia que cumplirá el propósito de Dios. Esta iglesia la ama el Señor, y esto nos va a quedar muy claro en este estudio. Ahora, ya vimos la condición de la iglesia, y eso tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cómo está la condición de nosotros hoy en día? ¿Estamos fríos o estamos calientes o somos tibios? ¿No nos comprometemos con la obra del Señor? Bueno, aquí mismo en este día se nos da a nosotros la medicina, lo que tenemos que hacer para poder nosotros dejar esa tibieza espiritual que no nos deja avanzar en el crecimiento, en la relación con el Señor. Ahora Cristo se presenta como un mercader, como alguien que vende. Ellos tenían oro, pero el oro que Jesús va a vender es un oro fino, puro. Ellos tenían vestiduras, hacían textiles de lana negra. Sin embargo, Cristo le va a ofrecer ahora la vestidura de la justificación, del perdón de los pecados, para que se vistan. Ellos producían en sus escuelas de medicina colirio, pero no podían ver. Ahora Cristo les ofrece una medicina para que puedan abrir sus ojos y puedan ver su condición. Y esto se nos ofrece a nosotros, que somos realmente los que estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿verdad? La palabra Laos significa pueblo. Disea significa justicia. Justifica al pueblo. Algunos dicen que, bueno, el pueblo del juicio, haciendo referencia al santuario celestial, que sería lo mismo. Lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es borrando los pecados de todos aquellos que lo confiesan. Pero para poder que esos pecados se borren, necesitamos recibir la receta que el mercader divino nos da para que podamos salir de nuestra condición. Por supuesto, necesitamos entonces en esta lección orar para que nosotros podamos ver cómo está nuestra vida espiritual. En el tiempo de la Odisea, ellos estaban cómodos, no podían verlo. El Señor entonces nos dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muy bien, el Señor nos dice que para poder nosotros dejar esta tibieza, tenemos que ser celosos por las cosas del Señor y arrepentirnos y aplicar, comprar
esta medicina espiritual que nos da el Señor, ¿verdad? Lo que sería el oro refinado en fuego, un oro mucho mejor que el que tenían los de la iglesia de la Odisea o en esa ciudad, y lo que podríamos tener nosotros hoy. Este oro es celestial y las vestiduras blancas son celestiales, y el colirio que representa el Espíritu Santo es la cosa más grande, ¿verdad? El regalo más grande que nos ha dado el cielo. Pero por si nos quedara duda, vamos a leer qué dice el espíritu de profecía con referente a la situación de la iglesia de la Odisea. Dice lo siguiente en un libro que me gusta mucho, Fe y Obras, en la página 84. Aquí se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y su superioridad espirituales, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios, y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador trata a un hijo ingrato y descarriado. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se han dicho de ellos: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muy bien, vuelva a leer la cita con calma, analícela bien. Pero, mi querido hermano, si hay algo que podemos decir que tiene esta iglesia, es revelación de Dios, conocimiento de las Escrituras. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado como un don? Aquí dice que estamos llenos de orgullo, que tenemos conocimiento, pero que lamentablemente somos espiritualmente tibios. Creemos que somos superiores, que podemos tal vez debatir cualquier doctrina. Sin embargo, el problema nuestro es la práctica, vivir lo que nosotros sabemos. Así que eso no significa que todos están en el mismo, digamos, paquete. Puede haber personas que están viviendo, yo creo que es así. No podemos generalizar. Por eso estamos aquí estudiando, no solamente en una forma colectiva nuestra iglesia local o la asociación o conferencia a la cual pertenecemos o la unión. Estos mensajes se aplican sean individual, personal, por una iglesia local, distrito, asociación, conferencia, unión, y aún puede llegar hasta la conferencia general. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros, mis queridos hermanos, podamos salir de este lamentable estado de tibieza y poder entregarnos a Cristo Jesús. Nos vamos entonces al día lunes. El día lunes tiene como título amonestación, arrepentimiento y recompensa. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que el Señor Jesús, al describir la condición de la iglesia laodicense en el tiempo del apóstol San Juan, está amando a los miembros que formaban esa iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios describe esta condición porque quiere salvarnos a nosotros. Quiere que despertemos
de esa tibieza espiritual. Y entonces nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien, la carta se comienza escribiendo o describe la iglesia en conjunto, la iglesia de la Odisea. Pero ahora en el versículo 20, el Señor Jesucristo nos llama o nos dirige esa carta o el llamado en una forma personal. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que él va a entrar a él y cenará con él y él conmigo. Dios quiere tener una relación. ¿Por qué la cena? Porque en los tiempos del apóstol San Juan, el que entraba a cenar se quedaba allí, dormía en esa casa. Hoy hasta el día moderno es así. No se quedan a dormir a veces, pero el desayuno es rápido. Estamos todo el tiempo corriendo para ir a trabajar. El almuerzo demora un poco, pero tenemos que salir a hacer algunas cosas. Sucede en la iglesia. Comemos el potluck juntos, pero nos desaparecemos después a las 3 porque tenemos que venir a Ciudad de Jóvenes. Pero ya si salimos a comer juntos en la noche, pues esa cena demora más, hablamos más, compartimos más, nos conocemos más. En este caso el Señor Jesús quiere entrar, está afuera esperando, toca el corazón y dice, si alguno oye mi voz y quiere abrirme ese corazón, yo voy a entrar y voy a quedarme con él. Quiero tener una relación estrecha con él. Así que, mis queridos hermanos, el Señor nos amonesta. Él quiere que nosotros nos arrepintamos y la recompensa es grande. Él quiere quedarse contigo. La pregunta que debemos hacernos, la pregunta que se hicieron los hermanos de la iglesia de la Odisea era, ¿abriré la puerta al Señor Jesús? Y nosotros vamos a abrir la puerta al Señor Jesús. ¿Aceptamos esta amonestación? ¿Cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos y a dejar que Él entre y more en nuestro corazón? Quiera Dios que sea así. Nos vamos al día martes. El día martes tiene como título Amor Eterno. Y leemos en el libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 3 y versículo 4. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. El texto y la lección de este día nos dice que el Señor Jesús entiende nuestra situación apática, pero Él ama a su iglesia. Él te ama a ti. Por eso el llamado es sumamente personal. Y aquí dice, después de describir nuestra situación o nuestra condición apática, Jesús nos dice que esto debe ser superado. Y entonces en el versículo 21 hay una promesa para esta iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La condición nuestra no es fácil, es difícil, es apática, estamos engañados, somos autosuficientes, pensamos que no necesitamos de nadie, pero el Señor la conoce esa situación y nos llama. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos abrir los ojos, reconocer dónde estamos y poder aceptar la reprensión.
El Señor nos dice que si nosotros lo escuchamos, nos promete que si vencemos esta actitud tibia, Él nos va a permitir sentarnos con Él en su trono, así como Él venció y se ha sentado con su Padre en el trono. Así, mi querido hermano, la invitación está hecha por el Señor Jesús. Él nos ama, nunca abandonará a esta iglesia. No importa la condición tan triste en la cual nos encontramos. Algunos toman estos pasajes y ponen a la iglesia como que ya no tiene esperanza. Cristo está afuera, es cierto, está tocando la puerta, pero les puedo garantizar y les pido que terminen de ver hasta el final de este video, porque les voy a volver a leer una cita que leí anteriormente, donde esta iglesia, con todos los problemas y la lucha, se mantendrá firme y cumplirá el propósito de poder proclamar la venida de Cristo Jesús, y muchos estarán preparados en esta iglesia tibia, mis queridos hermanos, para esperar al Señor e irse con Él por la eternidad. O sea que hemos recibido la amonestación, hemos aceptado su reprensión y hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Así que si tú estás escuchando esta lección, si estás tibio o estás frío o sientes que, bueno, has perdido esa relación, ese contacto con el Señor, o tal vez nunca lo has tenido, no te desesperes, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Él conoce dónde estás, quién eres, y Él está tratando a través de su Espíritu Santo de llamarte a un reavivamiento espiritual, que puedas, mis queridos hermanos, establecer una relación duradera con Él. Él dice, nos ama con amor eterno. Así que no te desanimes, arrodíllate, ora al Señor y Él hará la obra. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vamos entonces al día miércoles. El día miércoles tiene como título permanencia. Muy bien, leemos en el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Muy bien, la lección nos dice que en San Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 11, la palabra permanecer aparece 10 veces. Hemos dado estudios aquí donde cuando la palabra aparece 3 veces es de suma importancia. No digamos que aparece 10 veces. Entonces, esta palabra enfatiza el deseo que tiene Jesús de que nosotros podamos tener una relación estrecha con Él. Ahora, aquí la lección nos dice que todos pasamos por pruebas difíciles. Yo estoy pasando por pruebas difíciles, he pasado por pruebas muy duras. Estábamos contentos el 21 de diciembre y en la tarde mi esposa comenzó a caminar hacia el cuarto. Yo vi que ella se iba cayendo en la pared, la tomé de los brazos y finalmente ya no pudo caminar más, o por lo menos tuvo mucha dificultad. La llevamos al hospital y hasta el día de hoy, esto fue más o menos en diciembre, ¿verdad? 21 ya dije, y estamos en el mes de marzo. Y la tuvimos en el hospital desde diciembre, enero, febrero, y no hace mucho, hace una semana,
me dijeron no podemos tenerla más en el hospital y entonces tuve que traérmela a la casa. Y yo estaba preocupado porque vivo en un segundo piso. Y dije, ¿cómo voy a hacer? Y andaba en el hospital pues prácticamente triste, pensando de dónde iba a conseguir la cama, la silla, una máquina que se llama Sara Steady para poder sentarla en la silla ya que ya no puede caminar. Entonces, todas esas preocupaciones, pero al mismo tiempo preocupado, orando. La iglesia orando por ella. Seguramente usted ha orado por ella. Así que yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, este hospital me dijo, mira, de 2 a 4 tu mujer va a llegar a la casa. Yo les expliqué que no tenía cama, no tenía nada de estos equipos, que mi baño era muy pequeño. Yo quería que la dejaran un poco allí, pero al mismo tiempo sentía que tal vez Dios quería sacarla de ese lugar. Así que bueno, no dije nada, me vine a la casa preocupado, pensando, orando. A la 1 de la tarde llegó un señor, subió una cama. A la 1:30 llegó nuevamente y trajo la máquina, la silla de ruedas. Y así, pues vino una señora otro día, examinó, midió a mi esposa que es pequeña, cambió la silla de ruedas por una más pequeña, trajo otra Sara estéril, trajo otra silla para transportarla. Y aquí estamos en la casa, pues luchando, batallando para llevarla al baño. No es una tarea fácil, pero dice aquí, todos pasamos por luchas. Pero mis queridos hermanos, si permanecemos conectados con la vid, aún en los momentos de más dificultad, veremos la mano de Dios. Nosotros hemos visto cómo el Señor se ha manifestado a través de hermanos. Ahora mismo, ayer llegó una hermana de la ciudad de Edmonton, lejos, manejando por tierra para venir específicamente a gastar sus vacaciones para poder tratar de ayudar a atender a mi esposa. Y así han venido personas. Una hermana vino de Sinaloa, de México, a visitarla. O sea, el cariño, el amor se ha manifestado, las oraciones. Y nosotros estamos contentos de cómo Dios, a través de estos hermanos, la iglesia local, no se diga, nos han traído comida no solo para mi esposa, para mí, se turnaron. Ha sido una experiencia maravillosa, a pesar de las dificultades. Si permanecemos conectados en Cristo Jesús, podemos testificar del amor del Señor. Aquí dice lo siguiente: permanecer en Jesús es uno de los antídotos contra nuestra condición laodicense y el gran secreto de una vida plena y con sentido en la tierra y por la eternidad. Sin embargo, dice, cuán fácilmente olvidamos este consejo. Ahora, permanecer en Jesús, tener esa relación con Él, es llevar frutos. No importa lo que digamos, hermano. Si nosotros estamos en Cristo, Él vive en nosotros. Los frutos no nos salvan, pero son la demostración de que nosotros amamos al Señor. Muchos están equivocados con esto. Quieren la justicia del Señor, dice que aman a Dios, pero están exactamente igual como los miembros de la iglesia de Laodicense. Nunca fueron perseguidos, no hay datos históricos, estaban conformes, nunca se comprometieron, allá habían religiones de todo el mundo, no pasaba nada, simplemente iban a la iglesia, se llevaba bien con todo el mundo, no predicaban la palabra del Señor y Dios le dice, los voy a vomitar. ¿Qué significa permanecer en Jesús o cuáles son los resultados de permanecer? Claramente el texto dice que tenemos que llevar fruto. Él los va a producir conectados con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces quiero leer una cita que claramente nos dice que permanecer en Jesús es llevar mucho fruto. Esta cita la encontramos en una matutina de la sierva de Dios que se llama Reflejemos a Jesús y dice lo siguiente: la ley de Dios es la única verdadera norma de perfección moral. Esa ley fue ejemplificada prácticamente en la vida de Cristo. Él dice de sí mismo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre.
Nada menos que esta obediencia hará frente a los requisitos de la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No podemos afirmar que somos incapaces de hacerlo porque tenemos la seguridad. Bástate mi gracia. Al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. Muy bien, por favor, lea bien esta cita. Siempre digo esto porque hay que leerlas bien. Aquí claramente dice que el que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y ahí están los textos de la palabra del Señor. Nuestra condición puede ser muy difícil. Podemos ser pecadores, transgresores. Pero dice que por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios. ¿Y qué hace la gracia divina? Nos capacita para prestar obediencia a sus mandamientos. Hay mucha gente que está predicando algo contrario. Mis queridos hermanos, Cristo fue muy claro al decir que si nosotros permanecemos en Él, llevaríamos mucho fruto. Y si no, dice Él entonces que el que no lleva fruto será echado fuera como pámpano. Yo no creo que haya nadie en el mundo que no entienda esta figura acerca de la relación que hay entre un árbol y las ramas. ¿Y qué pasa cuando las ramas realmente no llevan fruto y tienen que ser podadas? Mi querido hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar fruto para Cristo Jesús. Si estamos conectados con Él, este será el resultado natural de esa experiencia con el Señor Jesús. Nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título La Savia. Leemos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, y Juan, o primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, pasajes que están en la lección que nos van a ayudar para poder desarrollar este día jueves. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la lección nos dice en uno de los párrafos lo siguiente, y este es el centro de la lección, estos pensamientos, porque podemos estar en esta condición. Estamos hablando de la condición de la iglesia local de Laodicea en el tiempo de Juan, y damos una aplicación a la iglesia que está viviendo antes de la venida del Señor Jesús, a tu iglesia, a mi iglesia, a ti y a mí en una forma personal. Y aquí lo que dice es para que podamos meditar. A veces podemos estar parcialmente conectados a la vid, sin estar realmente unidos a ella con cada fibra de nuestro ser. Podemos asistir a la iglesia, orar y hacer lo correcto, aunque nos sentimos interiormente marchitos. Lo cierto es que no podemos fingir que permanecemos en Jesús, así como una rama no puede simular que está conectada a una vid. Dios nos amó primero. Él dio el primer paso. Nuestra respuesta es siempre una reacción a lo que Dios ha hecho primero por nosotros. Qué triste, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando estaba muy pequeño, 8 años tal vez, que estaba
en un árbol y me colgué de una rama que no estaba totalmente, como dice este texto, unida al tronco del árbol. Y cuando me guindé de esa rama, me fui abajo con todo y rama. No se veía que estaba desgajada, que no estaba conectada totalmente, pero estaba allí. Parecía que era parte o estaba pegada con el tronco, pero no lo estaba muy firme porque me caí y me golpeé. Hay veces, como dice aquí, podemos estar aparentemente conectados a la vid. Podemos ir hasta la iglesia. Podemos hasta orar. Aquí en este canal les dejé una obra musical que se hizo en nuestra iglesia. A mí me tocó actuar como Pedro y pensaba yo en esa actuación si realmente sentía, aunque estaba en esa obra, o podía sentir lo que Pedro experimentó cuando rechazó al Señor Jesús, y si realmente podía experimentar lo que Pedro sintió al arrepentirse. El espíritu de profecía, dice que Pedro estuvo casi a punto de perderse, pero que finalmente el amor de Jesús, cuando lo miró, las vistas se cruzaron. Es interesante cómo Elena lo presenta, y él salió corriendo y sin darse cuenta llegó al mismo lugar donde Jesús había derramado gotas de sangre. Esa mirada de amor no lo condenó, hizo que Pedro finalmente se arrepintiera. Y luego la lección en este día nos habla de la savia, que es un símbolo del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, según San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Él nos revela a Jesús, según San Juan 15, 26. Él nos convence de pecado, según San Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Y Él nos guía al conocimiento de toda la verdad, según San Juan capítulo 16 y versículo 13. Aquí nos dice: el Espíritu Santo es quien produce el crecimiento y asegura que florezcamos y permanezcamos conectados a la vid. Necesitamos pedir diariamente la presencia del Espíritu Santo, quien está aquí con nosotros en la tierra. Oramos por el Espíritu Santo. Oramos. Dice que los ángeles se maravillan al ver nuestras necesidades y cuán poco nosotros oramos. Mi querido hermano, termino con una historia y una cita del espíritu de profecía. Quiero decirte que esta iglesia es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que ha heredado una verdad completa. Tenemos conocimiento, pero es una iglesia que dice que el Señor está afuera tocando la puerta del corazón para que si alguien oye, pueda abrirla. Quiera el Señor que al analizar esta lección, ya habrá muchas cosas más que analizar, pero lo importante es que nosotros podamos aceptar la reprensión de nuestro Señor Jesús y podamos, si lo estamos, dejar esta tibieza espiritual y tener una relación con Cristo de permanencia que produzca en nosotros las obras del Espíritu Santo. Una vez escuché una historia de una persona que en un país que había entrado en guerra, el gobierno o la policía del estado en contra del pueblo, y esta persona no se decidía entre si se ponía el uniforme de el pueblo que se había rebelado en contra de los soldados del gobierno, o se vestía con el uniforme y servía al ejército nacional. Así que se le ocurrió una idea. Se puso la camisa de el estado y los pantalones con las botas del pueblo.
Y dice que este hombre salió a un campo y entonces estaban en guerra, en ese momento una batalla, y lo vieron vestido de esta forma. Los soldados del gobierno le dispararon y también los rebeldes, o digamos aquellos que no estaban de acuerdo con el gobierno, también le dispararon porque este hombre llevaba los dos uniformes. La tibieza espiritual significa que hay veces estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que podamos más que todo leer bien estos pasajes y reflexionar, evaluarnos a nosotros mismos en cuál condición o en qué condición espiritual estamos nosotros. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí para que podamos salir, si estamos, como ya mencioné, de esta situación en la cual se encontraba la iglesia local del tiempo del apóstol San Juan. Y termino con esta cita que está en el espíritu de profecía, donde se nos menciona la condición de la iglesia en estos días, pero también se nos dice que esta iglesia terminará la obra del Señor. Leemos lo siguiente. Es cierto, hay cizaña entre el trigo, pero Cristo dijo que Él enviaría a sus ángeles para juntar primero la cizaña y atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reuniría el trigo en su granero. Yo sé que el Señor ama a su iglesia. No ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. Los que acepten este falso mensaje y traten de contaminar a otros serán engañados y se prepararán para recibir nuevos engaños y no llegarán a nada. En algunos miembros de iglesia hay orgullo, autosuficiencia, incredulidad, empecinada y mala disposición para abandonar sus ideas, aunque se acumulen las evidencias de que el mensaje de la iglesia de Laodicea es para ellos. Pero esto no producirá la desaparición de la iglesia. Dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces los ángeles harán la obra de separación. Amonesto a la iglesia adventista del séptimo día a que sea cuidadosa en la forma como recibe cada nueva idea, y a los que pretenden tener gran luz. La característica de su obra parece ser acusar y destruir. Escuchen los creyentes la voz del ángel que ha dicho a la iglesia: avanzad juntos. En la unidad está nuestra fortaleza. Amaos como hermanos, sed misericordiosos, sed corteses. Dios tiene una iglesia y Cristo ha declarado que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy bien, esta cita nos dice, mis queridos hermanos, que la iglesia de Laodicea será una iglesia que avanzará unida, que recibirá el Espíritu de Dios, que dejará, según esta cita, que muchos abran la puerta del corazón y habrá un remanente que guardará los mandamientos del Señor. Mi querido hermano, lo importante al finalizar esta lección es que después de evaluarnos podamos saber dónde estamos y recibir aquel comerciante, el Señor Jesús, que se presenta como un vendedor de oro refinado, puro, que nos da sus vestiduras blancas y nos dice que compremos el colirio, que podamos aceptar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.